importancia que tienen a nivel mundial, a nivel global, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, ¿va? Así como el humedal que hay aquí en el rancho. Yo digo que en efecto, solamente la sociedad civil será la que tenga la capacidad, el arrojo, la disposición de poder hacer esas transformaciones. Sin embargo, hola, ¿cómo les fue? Bien, bien. Muchas gracias. Por allá hay agua, vasos para que se refresquen, sí. A disponer a zona de valle las especies que se encuentran para la distribución del propio humedal. Aquí el característico más pronunciado pues es la presencia del equisetum, que es la cola de caballo. Esta especie aquí arriba, hay unos humedales y este Comité Ciudadano desde 2021 ya hizo, el año pasado hizo una primer celebración. Sí, buenas tardes primero que nada. Mi nombre es Juan Carlos Figueroa, estudiante de la facultad, soy de tercer semestre. Pues respecto a este día, esta festividad que es reciente, yo creo que es muy buena, que bueno que la comunidad, tanto local, nacional, incluso hasta mundial, se enfocan en lo que son ahora los humedales, nuestras cuencas, que son tan importantes para cualquier civilización, porque pues sin agua no hay nada. Yo creo que es muy importante cuidarlas, vaya que tenemos muy malas prácticas, lamentablemente, están bastante contaminadas cada vez más, la población a veces no pensamos a futuro y dañamos sin querer nuestras cuencas, contaminamos con desagües, con basura, con residuos tóxicos. Es muy importante pues ahora sí que rehabilitarlos y tratar de revertir el daño que hemos causado para mantener nuestros humedales, nuestras cuencas, todas, pues restablecerlas y que dejarles algo agradable y limpio a nuestras futuras generaciones. Se dirá más a conocer eventos como este para que a las futuras generaciones le dejemos un lugar más limpio, más impecable y con mucha naturaleza y aguas limpias más que nada, porque pues sin agua limpia y las aguas dulces que tenemos pueden agotarse y a futuro pues no tener ya aguas para mantener la vida. Los humedales son un tesoro para el planeta y su preservación. Son vitales para nutrir la salud y el equilibrio de nuestro ecosistema. Estos organismos son hogar de una amplia variedad de plantas y animales, incluyendo especies en peligro de extinción, suministran servicios ecosistémicos, como la purificación del agua, la mitigación del cambio climático y la protección contra inundaciones. Sin embargo, muchos humedales están siendo destruidos a un ritmo alarmante debido a la urbanización, la agricultura intensiva y otros impactos humanos. Es importante que nosotros, como ciudadanos, tomemos medidas para proteger estos ecosistemas y promover su conservación. Podemos comenzar por aprender más sobre los humedales y su importancia para la vida.
Hola a todos, buenos días. Una disculpa por la demora, estamos haciendo una transmisión a nivel nacional y tuvimos ahí unas problemáticas en los ajustes, pero ya vamos a iniciar. Los humedales y el bienestar humano. Destaca como todos los aspectos del bienestar humano la salud física, mental y ambiental. Están ligados a la salud de los humedales del mundo. Explica la interconexión que ha existido a lo largo de la historia entre los humedales y la vida humana, ya que las personas obtienen sustento, inspiración y resiliencia de estos productivos ecosistemas. Los humedales son las zonas de la superficie terrestre que están temporal o permanentemente inundadas. Tenemos humedales continentales que son marismas, lagos, ríos, llanuras de inundación, turberas y pantanos. Humedales costeros, que son los marismas de agua salada, estuarios, manglares, lagunas y arrecifes de coral. Humedales artificiales, como los estanques piscícolas, arrozales y salinas. Sin agua no hay agricultura. Agradecemos la presencia de los estudiantes del Centro de Educación, Capacitación Forestal número 1, con sede aquí en la ciudad de Uruapan, Michoacán, a las plataformas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República y a Secretaría. Le cedo la palabra al director de esta escuela, el doctor Jesús Herrera Basurto, para que nos dé un breve mensaje de bienvenida. Un aplauso. Gracias, buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta serie de eventos que con motivo del Día de los Humedales, próximo pasado, el día 2 de febrero, se está organizando con la finalidad de resaltar la importancia de estos espacios dentro de nuestro planeta. Ya lo señalaba el licenciado Pedro hace un rato, los humedales están relacionados con los seres humanos. Y lo comentaba, sin agua no hay alimentos. Pero yo quiero irme más allá de esto todavía. Sin agua no hay vida de los seres humanos. Fíjense tan importante que son los humedales y cuánto es lo que nosotros nos preocupamos por mantener estos espacios
que en un principio, aquí no nos vayamos muy lejos, aquí en la ciudad de Huaca, existían en mayor cantidad, el mayor tamaño, y cada día van disminuyendo por las actividades por parte de los seres humanos, pero sobre todo también porque nos hace falta hacer un poco más de conciencia respecto a que estos humedales tienen que ver con la disponibilidad de agua. Disponibilidad de agua para los cultivos y generar alimentos que vienen del campo. Disponibilidad de agua para generar alimentos que vienen de los animales. Pero sobre todo, disponibilidad de agua para que pueda existir la vida. Por parte del organismo operador de agua potable, ahorita se están haciendo disminuciones, se están haciendo reajustes en la distribución del agua dentro de la ciudad. Y es algo que va a ir repercutiendo poco a poco en cada uno de los hogares, en cada una de las escuelas, en donde nosotros nos desarrollamos y donde realizamos nuestras actividades diarias. Es muy importante que pongamos atención a este recurso tan importante como lo es el agua. Esperemos que con esta serie de pláticas podamos ir contribuyendo con un granito de arena para que podamos incrementar la conciencia en cuanto al consumo del agua. Repito, sean bienvenidos y enhorabuena por estar presentes aquí, esperando que estos trabajos que se realizan puedan generar un fruto el día de mañana o pasado. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio con la primera ponencia del día. La conferencia es denominada Islas de Calor Urbanas, un fenómeno poco estudiado en México, caso Uruapan, Michoacán. Esta conferencia será impartida por el doctor Luis Manzanilla Quiñones, quien es ingeniero agrónomo con especialidad en bosques por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Ciencias Biológicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor investigador en la Facultad de Agrobiología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. Es también miembro de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y Sociedad Botánica de México. Demos la bienvenida y el uso de la voz al doctor Manzanilla Quiñones. Pues antes que nada, muy buenos días, gracias a todos por asistir a esta conferencia en la cual vamos a tratar temas relacionados con lo que viene siendo el estudio de las islas de calor urbanas. Este tipo de trabajos están enfocados en la parte urbana, cómo este tipo de relaciones que se ven con la parte del desarrollo urbano afectan a nuestra sociedad, básicamente cómo es que se pueden identificar los fenómenos que generan, etc. Vamos a iniciar. ¿Puedes cambiar, por favor? Algo de antecedentes. Sabemos que en la actualidad muchas ciudades, y Europa no es la excepción, están experimentando cambios en la parte urbana. La mancha urbana ha estado aumentando, ha estado creciendo
reduciendo de tal forma que ha estado reduciendo las áreas verdes urbanas que tenemos en las ciudades. Estas áreas verdes urbanas suelen proveer muchos servicios ecosistémicos como la regulación del clima, la captura del carbono, generación de oxígeno, conservación de la biodiversidad, etc. ¿no? Las áreas urbanas suelen tener muchos beneficios para toda la sociedad. Sin embargo, debido a la planeación urbana que se tiene, con la mayoría de las veces son estimadas en las ciudades, suelen ir absorbiendo, suelen ir desplazando, fragmentando lo que son las áreas verdes urbanas. ¿no? Por eso, por consiguiente, al ir aumentando las áreas urbanas, las áreas verdes se van reduciendo, generando que estas superficies vayan almacenando calor. ¿Sí? Que sí, por favor. Sí, muy bien. Estos acelerados cambios que se han experimentado en las últimas décadas en las grandes ciudades van repercutiendo en la calidad de vida de las personas habitantes que están en esas ciudades. ¿no? Explícamente por qué, porque van a generar más fraccionamientos, más localidades, que van debido a su composición van a estar almacenando calor durante ciertas temporadas del año. ¿no? Las actividades de creación y desarrollo urbano como las urbanas en las grandes ciudades pueden repercutir primero reduciendo la calidad de los servicios ambientales que hay en determinadas ciudades. ¿no? Posteriormente, esto va a crear fenómenos como los que vamos a ver más adelante, como las islas de calor urbanas. Estas islas de calor urbanas se pueden considerar también como un efecto inmediato que el cambio climático que se está produciendo en el mundo. ¿no? Una isla de calor, sigue por favor. La podemos interpretar, la podemos definir la isla de calor como una superficie, un área que suele incrementar su temperatura más en comparación con otras zonas. ¿no? Es decir, yo puedo comparar un área urbana con un área verde. ¿no? Un área urbana suele seguir incrementando su temperatura en comparación con un área verde. Esto es debido a que la composición, la estructura, los materiales que se emplean cuando se construyen edificios, casas, fraccionamientos, etc., suelen absorber la radiación. Esa radiación se va interpretando como calor que se va acumulando durante ciertas temporadas del año. ¿no? Específicamente la temporada de verano, cuando se produce la agrícola, es cuando tiene mayor incidencia de calor en las ciudades. Estas islas de calor urbanas se pueden identificar por medio de determinados métodos. ¿no? Existen métodos por los cuales se emplean datos de estaciones meteorológicas, sensores térmicos, análisis satelital, etcétera, con la finalidad de poder detectar esas superficies, esas zonas en las cuales se presenta un mayor incremento de la temperatura comparada con otras áreas. ¿no? Las islas de calor lo podemos entender como una superficie que presenta un mayor incremento en cuanto a la temperatura comparada con otras zonas. Tenemos dos tipos de islas de calor urbanas. Tenemos la isla de calor superficial, que sigue. La isla de calor atmosférica, esta hace referencia a que el aumento de la temperatura en comparación con otras zonas, áreas verdes como áreas urbanas, se hace la comparativa en cuanto a la temperatura que está en el aire. ¿no? Comparamos la temperatura superficial con la temperatura atmosférica de las ciudades. Esto se puede interpretar como una especie de domo en el cual las áreas que están más expuestas y tienen menos vegetación suelen incrementar su temperatura en comparación con las áreas rurales, con las áreas verdes. ¿no? La isla de calor atmosférica me dice que el calor que está retenido en la atmósfera, en este caso en el viento, es mayor en comparación con otras zonas. Aquí tenemos otra clasificación que es la isla de calor superficial. Esta isla de calor superficial hace referencia a las áreas que están compuestas por estructuras metálicas, estructuras de concreto, etc., que suelen incrementar más su temperatura en comparación con otras áreas verdes. Por ejemplo, estos jardines, estos camellones pueden tener una temperatura menor en comparación con este tipo de áreas. ¿no? La isla de calor superficial son este tipo de islas que vamos a estar empleando o que vamos a estar trabajando en esta investigación. ¿no? Esta investigación se enfoca en el tipo de isla de calor superficial, en la cual se compara la temperatura de la superficie de esas estructuras en comparación con las áreas verdes urbanas de la ciudad. La que sigue, por favor. Muy bien. Este tipo de aumentos
que hace referencia a las islas de calor urbanas se deben principalmente a los materiales que se emplean en la construcción, ¿no? Los materiales que suelen ser los concretos, cemento y las estructuras metálicas suelen absorber la radiación por la energía que proviene del suelo. Esa energía que es absorbida se ve reflejada como calor, ¿no? Es decir, toda la energía que proviene del espacio que ingresa a nuestro planeta se va dispersando, se va descomponiendo por las diversas capas que están presentes en la atmósfera, ¿no? Al llegar a nuestro planeta, la última parte de la superficie suele absorber una determinada cantidad de esa energía que proviene del sol. Esa energía se refleja como calor. Dependiendo de los materiales que se estén empleando para determinadas ciudades, este calor puede ser más intenso, puede ser menor. Las estructuras de concreto, las estructuras metálicas de las zonas de concreto suelen absorber mayor cantidad de energía que se ve reflejada como calor, y las áreas verdes suelen dispersar ese calor, no suelen dispersar el calor que se va generando, se va absorbiendo en determinadas ciudades. Este tipo de fenómenos, como les había comentado, suele repercutir directamente en la calidad de vida de los habitantes que están presentes en esas ciudades. Puede generar un estrés térmico, incluso hasta golpes de calor, ¿no? El calor excesivo que se va acumulando durante determinadas temporadas del año, específicamente la temporada de verano, suele ocasionar que las personas tengan un estrés térmico, y en casos más extremos puede generar golpes de calor. ¿Sí, por favor? Tenemos algunos datos en los cuales podemos ver que durante el 2019 para los Estados Unidos de América se registraron un total de 356,000 muertes por golpes de calor. Para nuestro país, en México, en ese mismo año se registraron 15 muertes por golpes de calor. Sin embargo, para el 2023 la Secretaría de Salud reportó 372 muertes por golpes de calor. Con esto que nos está indicando que el calor que se va reflejando en las grandes ciudades va aumentando con el paso de los años, ¿no? El cambio climático, la pérdida de las áreas urbanas, con este tipo de fenómenos que se van presentando, se van intensificando con el paso del año, ya suele tener un efecto mayor en los habitantes de las grandes ciudades. ¿Sí? La que sigue. A nivel mundial, tenemos que los principales países que han generado mayor investigación en el tema son Grecia y España. Para nuestro país, para México, se han realizado pocas investigaciones, ¿no? Tenemos cierto número limitado de investigaciones en cuanto a nivel nacional. La mayoría de las investigaciones que se han efectuado provienen a partir de qué tipo de datos empleados por las estaciones climáticas y datos provenientes de sensores térmicos, análisis espacial, etc. ¿no? La mayoría de este tipo de trabajos, cerca del 52%, se efectúan a partir de datos provenientes de una estación climática. El 23% tiene un análisis satelital en el cual se involucran imágenes de satélite, y el porcentaje restante utiliza sensores térmicos, ¿no? A partir de este tipo de datos se puede identificar zonas que son más calientes, que tienen una mayor temperatura en comparación con la otra, ¿no? Esto como que finaliza, se puede identificar las áreas que son más propensas a tener mayor cantidad de calor durante ciertas temporadas del año. ¿A qué sigue, por favor? Aquí tenemos un mapa de ejemplo, en el cual podemos observar cuáles son las principales ciudades que se han estado estudiando en nuestro país. En México tenemos ciudades que son muy pobladas, en las cuales, debido a la infraestructura, el diseño, la planificación urbana que se tiene en esas ciudades, muchas de estas presentan islas de calor, que su intensidad varía dependiendo de la estructura que tenemos. Tenemos incrementos que van desde los 2 grados a los 7 grados en algunas ciudades, ¿no? Pero por lo particular podemos ver que en el mapa el estudio de las islas de calor urbanas en México es relativamente escaso, ¿no? Podemos decir que de todas las grandes ciudades que tenemos presentes en nuestro país, algunas de las que se han estudiado en los últimos años son estas que están representadas en este mapa. Tenemos estas que están presentes en nuestro país, que son las que ya tienen un antecedente que han sido publicados formalmente en un artículo científico en la cual se ha descrito que hay presencia de islas de calor urbanas. Sigue por favor. Para el caso de Michoacán, tenemos el antecedente que proviene de una tesis de maestría de un estudiante de geociencias que en 2020 utilizó estaciones en las cuales estuvo
estuvo monitoreando la temperatura de determinadas partes de la ciudad de Morelia. Estuvo registrando valores de temperatura y identificó áreas que presentaban incrementos que van desde 1 hasta 3 grados. ¿Sí? Estas áreas, estos incrementos los comparó con las áreas urbanas verdes, porque estas áreas sabemos que suelen disipar o suelen tener un efecto regulatorio del clima. Esta tesis que todavía es publicada como un artículo científico, pues menciona que en la ciudad de Morelia se tiene presencia de islas de calor urbano. La intensidad de estas islas de calor urbano suele relacionarse más en las áreas que están en proceso de vegetación, las áreas que están, las áreas verdes suelen disipar este fenómeno, suelen regular, suelen mitigarlo de cierta forma, pero las áreas que están que tienen menor vegetación, el efecto del calor, las islas de calor, en esa zona suele ser mayor. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Esta investigación se va a centrar en el municipio de Uruapan, Michoacán, ¿no? En el cual vamos a estudiar las islas de calor. Por favor. ¿A qué sigue? Ok, les comentaba, el objetivo de la investigación es analizar a través de datos provenientes de estaciones climáticas la temperatura máxima promedio mensual durante la temporada de verano y complementar ese análisis a través del uso de imágenes satelitales de la SAT 8 durante la temporada de verano. Esto con la finalidad de poder identificar la posible presencia de islas de calor en la ciudad de Uruapan, Michoacán, la cual es considerada como la segunda ciudad más importante desde el punto de vista económico para el estado. ¿A qué sigue, por favor? Ok, dentro de los materiales, ¿cómo fue el diseño de la investigación? ¿Cómo se efectuó la investigación? Primero delimitamos las áreas urbanas, toda la parte urbana del municipio de Uruapan se delimitamos esta parte, es la parte central del municipio, en donde se concentra la mayor parte de las áreas urbanas, no todas las partes de la construcción, de las infraestructuras metálicas están localizadas en la parte central del municipio. A su vez, también descargamos los datos de la estación meteorológica, la estación climática mexicana, que nos van a servir para poder caracterizar lo que es la temperatura promedio de los meses de verano. ¿Sí? A través de los datos se pueden utilizar para tomar una valor de referencia y complementarlo con el uso de imágenes satelitales. Pero sí, el objetivo del trabajo fue identificar primero el área urbana del municipio de Uruapan y posteriormente enfocarnos en esa zona. Sigue por favor. La caracterización del clima en el municipio de Uruapan. Podemos ver que en el municipio tenemos la presencia de los climas templado húmedo, templado subhúmedo y también de los climas de tipo cálido. ¿No? Tenemos clima templado, clima cálido con sus variaciones. Estas variaciones hacen referencia a la cantidad de humedad que está disponible para determinadas regiones. ¿Qué sigue? Ok, posteriormente a eso, localizamos la estación meteorológica que tuviera datos disponibles, que también esa estación meteorológica debe estar localizada dentro del área urbana que pretendemos analizar. En este caso, el área urbana que se está analizando es la parte del centro del municipio. En la parte del centro del municipio que se está analizando, descargamos los datos de la plataforma del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, descargamos los datos correspondientes a la estación climática canal, en los cuales observamos que la mayoría de los datos para los meses de julio y agosto estaban completos. No teníamos una disponibilidad de datos de poco más del 95% de datos completos. Lo que realizamos posteriormente, una vez que identificamos los datos que estaban vacíos, fue rellenar o reconstruir los datos faltantes a través del método de las medias móviles. Usamos medias móviles para reconstruir datos faltantes, que eran muy pocos, y una vez que reconstruimos esos datos, tomamos el valor promedio de los meses de verano. Sigue, por favor. Una vez que ya identificamos el periodo que vamos a analizar, en este caso la temporada de canícula, está representada durante los meses de julio y agosto. Igual para ese mismo periodo, pero esta vez utilizando la plataforma de servicios biológicos de los Estados Unidos, descargando las imágenes satelitales que estuvieron disponibles para el periodo 2013-2021. Durante ese periodo se procuró, más bien se descargaban las imágenes satelitales con una cobertura de nubes menor al 30%. Esto con
con la finalidad de que las nubes tuvieran un efecto en cuanto a la estimación de la temperatura a través del procesamiento satelital. Se descargaron esas imágenes satelitales de la máquina del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Posteriormente, estas imágenes las procesamos en QGIS. Por favor. Okay. Una vez que descargamos las imágenes satelitales del periodo 2013-2021 para los meses de julio y agosto, que es el periodo que se definió como en la temporada de verano, que a su vez también está influenciado por la canícula, procedimos a convertir en el QGIS las bandas satelitales número 4 y 5. ¿Sí? A través del sistema de información geográfica QGIS se hicieron las conversiones de tipo atmosférica para esas bandas. ¿A que sí? Okay. Después de eso, después que tuvimos convertidas las bandas satelitales, procedimos a calcular la temperatura superficial de la Tierra, ¿no? A través del procesamiento satelital, en el cual se colocaron una serie de pasos, en la cual cada paso estuvo relacionado con la aplicación de una fórmula para poder determinar ciertos valores. Primero, fue necesario calcular la temperatura de brillo de la parte superior de la atmósfera. Esto se realizó a través de la multiplicación del factor de rescalamiento multiplicativo de la banda 10 por el valor de la banda 10 multiplicado por el factor de rescalamiento aditivo de la banda 10. ¿La que sigue? Ok, el siguiente paso fue calcular la temperatura de brillo. A través de la siguiente fórmula, la temperatura de brillo se estimó al dividir el valor de la constante 2 entre el logaritmo natural de la constante 1 entre la temperatura de brillo de la parte superior de la atmósfera más 1 menos el valor de omega. ¿Sí? Este valor de omega se referencia al valor del cero absoluto. La que sigue. Después, el siguiente paso fue calcular el índice diferencial normalizado de la vegetación. ¿Sí? A través del uso de la banda 4, la banda roja y la banda 5, la fórmula fue la siguiente: banda 5 menos banda 4 entre la suma de la banda 5 más la banda 4. Eso fue para determinar lo que es el índice de la vegetación. El índice de la vegetación fue para poder determinar cuánta vegetación es representada en el sitio a través de este índice. Ok, el siguiente paso fue calcular la proporción de la vegetación. La proporción de la vegetación consistió en la siguiente aplicación de la siguiente fórmula: el índice diferencial normalizado de la vegetación menos el valor mínimo de ese índice entre el valor máximo del índice diferencial normalizado menos el valor mínimo elevado al cuadrado. ¿Sí? Todos estos valores se restan, se dividen y se elevan al cuadrado. La que sigue. El siguiente paso fue calcular la emisividad. La emisividad se calculó a través de la multiplicación de sigma, que es el valor de desviación estándar, por el valor de la proporción de la vegetación, más la constante 0.986. ¿La que sigue? Ok, el último paso para calcular. Gracias. El siguiente paso, el último paso consistió en la temperatura de brillo dividido entre el valor de 1 más el valor de alfa entre el valor de la temperatura de brillo entre alfa por el logaritmo natural de la emisividad. Todos estos pasos o todas estas aplicaciones de fórmulas se fueron realizando para cada una de las imágenes satelitales correspondientes a cada año. Es decir, para el año 2013, 2014, 2015, 2016, se fueron aplicando toda esta serie de pasos para cada una de esas imágenes satelitales, con las cuales al final se obtuvo un gradiente de valores que corresponden a la temperatura en grados Celsius. La que sigue, por favor.
Okay. ¿Cómo fue el proceso de estimación de las islas de calor urbanas? Al inicio habíamos utilizado los datos climáticos de la estación Jicalán. A través de esos datos se calculó el valor de referencia que nos va a servir para hacer la comparativa con la estimación de la temperatura superficial a partir del análisis de las imágenes satelitales. El siguiente paso fue utilizar el valor de referencia de la estación Jicalán para poder determinar cuál sería la temperatura máxima promedio durante la temporada de verano. ¿La que sigue? La segunda etapa es promediar. Una vez que ya calculamos a través de las fórmulas, las 5 fórmulas que se describieron, una vez que se calculó eso, se promediaron las estimaciones de temperatura para cada una de las imágenes satelitales. ¿Sí? De todo el periodo 2013-2021 se sacó un promedio con el cual se comparó al valor de referencia, ¿no? Esa comparativa nos permitió identificar zonas que fueran más cálidas en comparación con otras. ¿La que sigue? Ok, la tercera etapa. ¿Cómo fue el proceso de identificación de las islas de calor? Una vez que ya tenemos el valor de referencia que proviene de la estación de Jicalán y la estimación de la temperatura superficial a través de las bandas espectrales de las imágenes satelitales de Landsat, se procedió a colocar un valor de +1 a las áreas. Es decir, si el valor de referencia fue de 24.6, se le colocó un valor de +1, o sea 25.6, para poder delimitar de manera espacial dónde estaban esas islas de calor, ¿no? El valor de referencia fue como marcar una pauta en la cual se pueden identificar las áreas que presentan al menos un incremento de un grado centígrado, ¿no? Toda esta parte se realizó a través de el programa QGIS, en los cuales se procedió a ir delimitando cada una de las superficies que tenían esos incrementos de al menos un grado. ¿La que sigue? Ok, la superficie. Esta superficie, la que propusimos, fue de al menos 1 hectárea, ¿no? Es decir, áreas que tuvieran al menos 1 hectárea fueron las que se plantearon como islas de calor, ¿no? Las áreas que tuvieran al menos 1 hectárea y al menos un aumento de 1 grado fueron las que se definieron como islas de calor. Luego, la siguiente parte fue calcular el número de islas, ¿no? Ir contando cuáles fueron las islas que se identificaron y las superficies que abarcaron, superficies y intensidad en cuanto al aumento de temperatura. ¿La que sigue? Los resultados. ¿Qué fue lo que encontramos? Registramos que durante la temporada de 1963-1998 de la estación Jicalán, la temperatura promedio durante los meses de verano fue de 24.6, con una desviación estándar de 0.36 grados Celsius. ¿La que sigue? Mientras que los datos estimados, las temperaturas máximas registradas para cada uno de los años, calculadas a partir de las imágenes satelitales, fueron las siguientes, ¿no? Tenemos estos datos en los cuales podemos observar que el promedio del periodo 2013-2021 para esos datos fue de 26.3 a 34.3 grados Celsius. ¿La que sigue? Ok, podemos visualizar en este mapa cuál es el comportamiento de la temperatura mediante el uso de las bandas multiespectrales de las imágenes Landsat, ¿no? Aquí podemos visualizar que las áreas más cálidas se encuentran en esta parte donde están las áreas urbanas, ¿no? En esta región se puede ver que hay una mayor concentración o mayor aumento en temperatura en comparación con otras áreas donde aquí tenemos presencia de bosques o otras áreas verdes que disipan el efecto de la temperatura. ¿La que sigue? Ok, ¿qué se encontró? Encontramos 23 islas de calor urbanas con incrementos que van desde 1 hasta 3.9 grados Celsius, con una superficie mínima de 1 hectárea, donde la mayoría de estas islas de calor se encuentran en la parte centro-oriente de la ciudad de Uruapan. En esta área se identificaron un total de 20 de las 23 islas de calor urbanas que se hallaron, las cuales abarcaron una superficie de 140.4 hectáreas. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la comparativa?
Resultados similares se han reportado para otras ciudades de la República Mexicana. Por ejemplo, para la ciudad de Tampico, se hallaron que las islas de calor urbanas suelen presentar una diferencia en cuanto a las áreas verdes de al menos 4.9 grados Celsius. Para la parte de Querétaro, también se encontró que estas islas de calor urbanas suelen tener un aumento de 4.2, mientras que para la Ciudad de México se halló que las islas de calor urbanas suelen incrementar su temperatura hasta 7.1 grados, ¿no? Para la parte de Uruapan y Morelia, los resultados son similares, ¿no? En Morelia se han encontrado aumentos de unas áreas urbanas con áreas verdes de 3 grados. Y aquí para Uruapan la intensidad o el valor máximo de aumento son de 3.9 para algunas partes. ¿La que sigue? Ok, ¿dónde se localizan esas islas? ¿Dónde las podemos localizar? Este tipo de fenómeno se presenta durante la temporada de verano, específicamente durante la canícula de julio y agosto, que es la temporada donde suele aumentar más la temperatura. ¿Dónde podemos encontrarlas? Tenemos presencia de islas de calor urbanas en el aeropuerto. En la parte del aeropuerto, donde están las terminales y la pista, hay una isla de calor urbana que suele incrementar su temperatura durante la temporada de verano. ¿La que sigue? En este caso también podemos observar que, aquí, Soriana, esta parte, La Pinera, aquí en la parte de Soriana hasta llegando por donde está la Chevrolet, aquí tenemos otra presencia de otra isla de calor urbana. Aquí en la Pepsi, de la Pepsi hasta la Comer, hay otra presencia de otra isla de calor urbana. No todas estas áreas suelen, debido a su construcción, suelen ir acumulando mayor cantidad de calor durante el verano, ¿no? Además de que suelen tener menor cantidad de vegetación que ayuda a disipar las altas temperaturas durante el verano, ¿no? Algunas de las islas de calor urbana que tenemos identificadas. ¿La que sigue? Ok. De manera general, podemos ver cómo están distribuidas en la parte urbana de la ciudad. Esta parte viene siendo lo del paseo. Aquí podemos ver que hay varias islas de calor urbanas, el aeropuerto, la parte del Libramiento, la parte del centro, etcétera, ¿no? Aquí están distribuidas las islas de calor urbanas y su intensidad varía, ¿no? El aumento o el incremento mínimo es de 1 grado hasta los 3.9 que están representados en ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto y en la parte del Libramiento hay islas de calor urbanas que son más intensas en comparación con las que están en las del paseo o las del centro, ¿no? Aquí se puede observar de manera espacial cómo están distribuidos ese tipo de fenómenos. ¿La que sigue? Acciones. ¿Qué tipo de acciones se pueden implementar? Como hemos observado, las islas de calor urbana son un fenómeno que se suele presentar durante la temporada de verano, específicamente durante la canícula, ¿no? Que son áreas en donde incrementa mucho la temperatura en comparación con otras áreas verdes o urbanas. ¿Qué podemos realizar nosotros? Podemos primero tratar de preservar la vegetación que se tiene en la ciudad y posteriormente realizar algunas actividades como reforestaciones, y tratar de incrementar las áreas verdes, conservar los bosques, etcétera, ¿no? Esto es importante para tratar de mitigar el aumento de las temperaturas durante el verano, ¿no? Las acciones pueden resultar muy simples, pero son eficientes, ¿no? Tratar de conservar las áreas verdes urbanas o incluso colocar azoteas con plantas que puedan también ayudar a disipar el calor. Otros trabajos mencionan que se puede pintar de blanco las calles, las superficies de concreto, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de acciones pueden ayudar a tratar de mitigar el efecto del calor durante el verano, ¿no? Que este efecto lo vamos a notar como ese tipo de islas, ¿no? Islas que son áreas que van acumulando su temperatura durante el verano. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Pues damos apertura para si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer al expositor. Está abierto el uso de la voz. ¿Alguien, chavos, que participe? Por allá, Jesús. Gracias.
Bueno, una pregunta sería, ¿cómo gestionarían o de dónde se obtendrían los recursos para llevar estas obras, pues llevarlas a cabo, ¿no? ¿Cómo se gestionarían esos recursos o de dónde saldrían? Muy bien, ok, de los recursos, la parte de los recursos tendría que provenir pues del municipio, ¿no? La parte del municipio son los que se deben encargar de la parte de la planeación urbana, desarrollo urbano, tendría que implementar el recurso necesario para tratar de mitigar ese tipo de fenómenos, ¿no? Ahorita ya identificamos en dónde están presentes ese tipo de fenómenos. Lo que procede ahorita sería tratar de realizar algunas actividades en las cuales se puedan aminorar o mitigar el efecto de las islas de calor urbana, es decir, en la parte de el estacionamiento de Soriana, tratar de, no sé, aumentar la vegetación, no sé, o tratar de también pintar de blanco ese estacionamiento, alguna pintura que refleje el exceso de calor que se va a acumular en esa zona, ¿no? Otras áreas que también están desprovistas de vegetación, tratar de colocar algún tipo de plantas, algunas plantas que ayuden a disipar el calor, ¿no? Los recursos tienen que venir de la parte de la administración del municipio, ¿no? El municipio tiene que ver esa parte del desarrollo urbano, ¿no? La parte de planeación va a ser importante para los municipios y las ciudades. ¿Alguien más que guste participar? Por acá. Buenas, ¿cuáles serían las principales consecuencias hablando de manera antropogénica? O sea, para el ser humano. ¿Cuáles serían las principales consecuencias hablando, o sea, para el ser humano de los puntos de calor? Okay. Consecuencias. Los efectos sobre la salud, principalmente el estrés por calor, incluso los golpes de calor, ¿no? Es el calor que va alterando la fisiología del cuerpo, ¿no? El exceso de calor primero genera un estrés y posteriormente si se agudiza puede generar un golpe de calor, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? El estrés. En la parte de los servicios ecosistémicos, la reducción de las áreas verdes genera las islas de calor. A su vez también eso hace que la cantidad de oxígeno, la captura de carbono, la regulación del clima, incluso la parte de la biodiversidad se vea modificada por la disminución de las áreas verdes, ¿no? El aumento de la mancha urbana pues genera problemas en la salud de los habitantes y también en la parte del medio ambiente en general. ¿Alguien más que desee participar? Fíjate. Mi pregunta sería como, ¿qué recomendaciones haría para evitar un golpe de calor en la vida diaria? Recomendaciones para evitar un golpe de calor. Pues lo ideal sería pues hidratarse, ¿no? Estar bien hidratado y procurar no salir durante determinadas horas del día, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país hay ciertas horas en las cuales se le advierte a la población que no es recomendable salir, ¿no? Por ejemplo, del mediodía hasta las 4 de la tarde se les recomienda no salir a la población por el exceso de calor que está presente. Pues agradecemos la participación del doctor Manzanilla Quiñones. Con un fuerte aplauso vamos a dar paso para la siguiente ponencia. Al finalizar entregamos las constancias de participación a ambos ponentes. Gracias, doctor. La siguiente ponencia se denomina Los recursos acuáticos de Michoacán. La misma será impartida por el doctor Arturo Chacón López. El doctor Arturo Chacón López es profesor investigador decano del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales INIRENA de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 47 años de servicio. Es el primer biólogo titulado de la Facultad de la Universidad Michoacana. Él cuenta con posgrado de maestría en Ciencias
y doctorado en la Universidad Stirling, Escocia, Reino Unido. Es autor y director fundador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana. Él es autor y gestor de 2 programas de maestría en ciencias y un programa de doctorado en ciencias biológicas para la Universidad Michoacana. Autor y presidente fundador de la Asociación Mexicana de Limnología, AC, presidente fundador del Consejo Consultivo por el Agua en Michoacán, socio fundador de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, socio fundador de Panorama Ambiental y actual preside el Colegio de Biólogos de Michoacán. El doctor es Premio Internacional Slow Food, otorgado en la Universidad de Bolonia, Italia, por los esfuerzos de investigación en la conservación y recuperación del pez blanco del lago de Pátzcuaro. Director de 17 tesis de licenciatura, 16 de maestría en ciencias y 2 de doctorado. Autor de publicaciones internacionales, nacionales y regionales. Él es propietario y administrador de la consultoría ambiental Limnos SC, fundada en noviembre del 2013. Demos la bienvenida al doctor con esta conferencia magistral. Un aplauso, por favor. Gracias, muy amable. Muy buenos días. Es un privilegio estar aquí con gente joven y bien preparada para lo que es el futuro de México y el futuro de Michoacán en términos de los recursos acuáticos. Mi vida profesional ha estado alrededor precisamente de lo que es el estudio de los lagos, los ríos, las presas y las zonas costeras, y en lo que hemos dedicado nuestro esfuerzo para la conservación del agua. Si me hace favor la siguiente. Bueno, esta conferencia que le hemos impartido en varias partes está dedicada a uno de los mejores investigadores que tuvimos en la Universidad Michoacana, el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy. Es un geólogo, fue un geólogo que estudió todo lo que fueron las fallas y las fracturas y las zonas volcánicas de México. Entonces, hace poco se nos adelantó y esta conferencia está dedicada a él. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la seguridad hidrológica? Vamos a hablar de los lagos michoacanos, claro, pero ¿qué es la seguridad hidrológica? Y esto se debe a la capacidad que tiene una sociedad para tener o disponer de agua, ya sea en cantidad y calidad aceptable. Y además, el tener agua, pues nos asegura un alto nivel de bienestar. Podemos desarrollar nuestras actividades económicas, podemos también tener bienestar, tenemos salud. Entonces el agua es básico, importante, fundamental para la vida. La siguiente, por favor. Y bueno, para que tengamos seguridad en la disponibilidad del agua, se requiere disponerla, tenerla en calidad, poder tener acceso al agua y al mismo tiempo que tengamos estabilidad. De esta manera podríamos hablar sobre seguridad hídrica. La siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos amenazas cuando no tenemos la cantidad de agua requerida. Tenemos, por ejemplo, el problema del cambio climático y que en consecuencia podemos tener falta de lluvia, como lo que está pasando en estos momentos en México, y la alta densidad de población nos requiere una alta demanda de agua, y el problema de que no hemos sabido cuidar las aguas, no las tratamos, las tenemos contaminadas. La siguiente, por favor. Bueno, se puede decir que tenemos suficiente agua en miles de metros cúbicos por persona por año. Y esto es lo que internacionalmente se reconoce. Tener más de 10,000 metros cúbicos al año, se puede decir que tenemos una alta disponibilidad. No es que nos tomemos los 10,000 metros cúbicos,
sino que a partir de esos 10,000 metros cúbicos usamos calzado, utilizamos plástico, cocinamos, se elabora la carne con la cual nosotros nos alimentamos, los vegetales. O sea, no nada más es el agua que nos tomamos, sino todo aquello que utiliza agua para que tengamos bienestar. Entonces, abajo de los 5,000 metros cúbicos por año por persona, se puede decir que tenemos baja disponibilidad. La siguiente, por favor. Y bueno, en el mundo, ¿cómo estamos? En el mundo, pues Canadá tiene más agua que todos, Brasil, Argentina, y resulta que México actualmente tiene 4,100 metros cúbicos por persona por año. La siguiente, por favor. ¿Cómo estábamos antes entonces? En 1955 teníamos hasta 11,000, casi 12,000 metros cúbicos por persona por año. Sin embargo, en la actualidad, ya para el próximo año, registraremos 3,500 metros cúbicos por persona por año. Vamos a ser un país que vamos a tener escasez de agua. La siguiente, por favor. Y aquí es como tenemos distribuido toda nuestra agua en el país. Toda la parte norte se encuentra con falta de agua, mientras toda la parte oscura son los estados que en este momento tienen cantidad de agua. Nos llueve aproximadamente aquí, Baja California, pueden pasar 2 años y no caer una sola gota de agua. En el centro de México recibimos prácticamente 1 metro de altura al año en lluvia. Sin embargo, acá, lo que es Tabasco, Chiapas, el sur de Veracruz, pueden llover hasta 4 metros de altura en un año. Entonces, la disponibilidad del agua se encuentra aquí. Somos un país que tenemos una distribución heterogénea del agua. En algunas partes es árido y en otras partes es muy húmedo. La siguiente, por favor. Bueno, esto genera entonces que seamos sensibles a la escasez del agua. Entonces podemos ser vulnerables. ¿Cómo podemos ser vulnerables? Primero, ¿qué tan expuestos estamos a la falta de agua? ¿Qué tan sensibles somos precisamente a la falta de agua? Y si tenemos realmente capacidad para adaptarnos a la falta de agua. En eso se define la vulnerabilidad que tiene un país o una región frente a lo que sería la falta de agua. La siguiente, por favor. Y bueno, en México aquí lo podemos ver. Fíjense la presión del agua que hay. O sea, qué tanto se está utilizando y además qué tanto nos está faltando. Y aquí tenemos 87% en Baja California. Y tenemos todavía la parte de aquí, en la parte central norte, 61. Y compárenlo con Chiapas y Tabasco, por aquí tenemos el 1% de presión de agua. Entonces, seguimos con un país en que gran parte de su zona, esta es la zona metropolitana de Ciudad de México, en donde la presión es récord, 126%, es decir, no hay agua. Y con eso se sostiene la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Y bueno, existe un instituto, el Instituto de los Recursos, el Instituto Mundial de los Recursos. Se dedica también a hacer estudios sobre el estrés hídrico, que se llama, el estrés por el agua. Lo hicieron para todo el mundo, para saber cómo están los países con respecto a la escasez del agua y cómo afecta la escasez del agua. No se trata nada más de no tener disponible el agua, sino la falta de agua, ¿qué otras males ocasiona? Por ejemplo, en la salud, en la actividad productiva, en la elaboración de alimentos o producción de alimentos, o incluso en la confrontación, en la pérdida de la estabilidad social. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Turquía, con ayuda de los Estados Unidos, construyó uno de los complejos más grandes de embalses, de presas que hay en el mundo. Embalsó 2 grandes ríos históricos, el Éufrates y el Tigris.
supuestamente para regar su país, pero esos dos ríos iban para Irán, para Siria, para Irak. Eso se llama terrorismo por el agua. O sea, no les importó cortar el acceso del agua a los países árabes y Turquía quedarse con ellos. Entonces, eso provoca un problema social, pero además puede provocar un conflicto armado. Así existen otros países también en el mundo. Entonces, metieron una serie de índices para saber cómo estábamos en cuestiones del estrés hidrológico. La siguiente, por favor. A México le caímos muy bien precisamente a este instituto. No solamente lo hizo a nivel de país, lo hizo a nivel de todos los estados de la República. Entonces, nosotros nos enfocamos a analizar lo que era el centro de México, entre ellos Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Jalisco, Colima y Michoacán. Cuando alcanzamos calificación de 5, quiere decir que no tenemos agua y estamos al borde de la crisis del agua, que va a empezar la guerra por el agua. Bueno, pues de todos estos estados, Guanajuato tiene 4.94. En menos de 5 años, el estado de Guanajuato va a ser el primer estado en la República que va a sufrir la crisis del agua. Nos ganó Monterrey el año pasado y antepasado como ciudad, pero no como estado. Y el que menos riesgo tiene, pero tiene calificación de panzazo, es Michoacán, 3.28. Vamos caminando hacia el número 4, donde vamos a tener problemas del agua. Todos los demás estados, si se fijan, están con problemas ya de estrés hídrico. Entonces, la siguiente, por favor. Estos son los factores, los problemas que tenemos, ¿qué lo está ocasionando? Junto con las causas principales y detalladas, desde el crecimiento poblacional, el deterioro ambiental, el cambio climático, política pública que no es compatible con lo que necesitamos y obviamente falta de gobernabilidad. Entonces, todo esto está ocasionando los problemas del estrés hídrico. La siguiente, por favor. Y bien, vean ustedes la disponibilidad entonces en el centro de México, porque nos afecta a los michoacanos. Vean ustedes, Jalisco tiene 15,000 millones de metros cúbicos, pero 7,000 nada más son del lago de Chapala. Quiere decir que la otra mitad la tiene repartida en algunos otros sitios. Michoacán es el octavo en la República, tiene 12,000 millones de metros cúbicos, es la disponibilidad de agua. Vean ustedes Aguascalientes, Aguascalientes tiene 536 millones de metros cúbicos, es decir, tiene 2 veces lo que tiene el agua de Siragüen, nada más, no tiene más agua. Entonces pueden ver ustedes el reparto del agua en México, cómo es que estamos, muy pocos estados tienen agua. La siguiente, por favor. Sí, ¿cuáles son las causas que tenemos con respecto a la falta de agua? Primero, cambio climático y en consecuencia tenemos escasez de lluvia. Tenemos la mala costumbre de consumir de manera excesiva agua embotellada. Tenemos el gasto y el desperdicio del agua por la agricultura. Todavía hay sistemas agrícolas que están utilizando el agua rodada. Entonces desperdicia mucha agua en la agricultura. Estábamos en el 69% hace 20 años, subió al 75% y actualmente con la escasez de agua en México y la necesidad de producir alimentos, ya estamos al 80% del agua en México que se usa para la agricultura. Tenemos la contaminación acuática que es creciente. Los lagos y los ríos, antes los utilizábamos para producir peces, ahora tiramos el agua negra ahí y no la tratamos. Tenemos también una falta de gestión institucional. Las instituciones de gobierno encargadas de cuidar y preservar y conservar el agua no ponen atención.
Están totalmente indiferentes a lo que está pasando. Y finalmente tenemos una huella hídrica excesiva. Es decir, ¿qué tanta agua utilizamos para tener bienestar? Para comernos una hamburguesa, por ejemplo, si ustedes toman en cuenta en una hamburguesa, tomen en cuenta lo que se produce por el pan, por la lechuga, por la carne, por todos los aditamentos y hasta la salsa y el aguacate que le ponemos, todo lo que se consume en agua. Esa es la huella hídrica. Entonces tenemos una huella hídrica excesiva porque los que producen estos implementos no tienen sistemas de ahorro del agua, la utilizan en demasía. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos el monitor de sequía de hace unos días, del 15 de febrero del 24. Vean ustedes cómo están los problemas de la escasez de la lluvia, ¿sí? Tenemos muy pocas regiones en México en los cuales apenas y está lloviendo. La siguiente, por favor. Estos son los únicos estados ahorita en la República que disponen de agua suficiente, pero pronto Oaxaca y Guerrero no van a tener agua también. La siguiente, por favor. El consumo del agua embotellada. La siguiente. Aquí pueden ver ustedes en el 2002 el consumo de una persona de agua embotellada y el consumo total por año en metros cúbicos y el precio que se tuvo que pagar para consumir esa agua embotellada. Ahora vean ustedes en el año pasado lo que consume una persona, un mexicano, lo que consume en total el país y lo que tuvieron que pagar en millones de pesos por el agua embotellada. Entonces, un mexicano consume cerca de 2,000 metros cúbicos de agua por año, es decir, aproximadamente 6 litros por día. El promedio anual en el mundo es de 1,385, o sea, somos el primer país en el mundo que consumimos agua embotellada. Y se consume 751 veces más de lo que pudiéramos consumir por la red o el agua de la llave, se puede decir. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo es que recibimos el agua? Pues la red de servicio municipal, el agua embotellada que nos gusta de 320 mililitros o de 20 litros en garrafón, o pipas o camiones con capacidades hasta de 10 metros cúbicos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿en qué lo utilizamos? Consumo directo, bebida o limpieza, el 5%. Consumo indirecto, es decir, la forma en que vivimos y consumimos, que son los patrones de consumo, es el 95%. Para que vean ustedes el nivel de desperdicio del agua en México. La siguiente, por favor. Muy bien. Las causas del excesivo consumo de agua embotellada en México son, primero, que no confiamos en los sistemas municipales. 2, que la publicidad se encarga de acercarnos la botella. Volteen ustedes entre sí y vean cuántos traen botella de plástico para tomar o cuántas tenemos en la cafetería. ¿Sí? Falta de adecuada regulación de la industria embotelladora. La industria embotelladora puede gastar todo el agua que quiera para vendernos. Sin embargo, no hay autoridad que la pueda regular. Tenemos un manejo inadecuado de todos los sistemas hidrológicos del país, contaminación, explotación, etc. Tenemos un servicio deficiente, insuficiente, irregular y de baja calidad en el suministro del agua. Simplemente en los sistemas de suministro de agua potable del ayuntamiento podemos perder hasta el 40% del agua por tuberías rotas y por fugas. Entonces tenemos otro problema. Y falta información oportuna, confiable y actualizada sobre el agua en México. Entonces esto es lo que nos hace comprar agua por comprarla. ¿Sí? La siguiente. Y entonces las embotelladoras en México, solamente 3 empresas tienen cerca del 82% de todas las concesiones del agua en México. La Danone,
tiene el 38% del mercado con la Bonafont, la Coca-Cola con la Ciel el 25%, la Pepsi-Cola con la Electropura 19% y 7,000 embotelladoras más, muchas de ellas clandestinas, tienen el 18%. Entonces vean ustedes lo que es el mercado del agua embotellada. La siguiente. Gracias. El costo del agua potable en México, vean ustedes, la concesión de una embotelladora. Una embotelladora de las 46 concesiones que tiene, paga al año 2,600 pesos por la concesión. Pero en un año gana 32 millones de pesos por esa concesión. Paga 2,600 y gana 32 millones de pesos al año. El precio por metro cúbico del agua municipal es de 25 pesos. O sea, el municipio no tiene ninguna ganancia y aún así no pagamos el agua, el recibo del agua. Y el precio por metro cúbico del agua embotellada es de 50 centavos, pero a la hora de venderlo, ese metro cúbico, sacamos 6,500 pesos. Vean ustedes el contraste de nuestras embotelladoras. Y estoy refiriéndome nada más a 3. Faltan las cerveceras y las refresqueras y otras más. La siguiente. Y vean ustedes la huella hídrica de una embotelladora. Para elaborar una botella de plástico de 1 litro, para tomarnos ese litro, la botella de plástico se llevó 12,86 litros para fabricarse. Para un garrafón de 20 litros que nos vamos a tomar, gastamos 112 litros de agua para fabricar el tambo de agua. Y diario estamos registrando 21 millones de botellas de plástico que se tiran a la basura. Y solamente el 10% se recicla. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo nos va en Michoacán? Vean ustedes el estado de Michoacán. Un gran maestro mío, el doctor Alberto Gómez Tagle Rojas, decía que para ver a Michoacán hay que arrugar un papel y tirarlo en la mesa. Así todo arrugado. ¿Por qué? Por las montañas. Precisamente por todo lo accidentado del territorio. Que la vocación de Michoacán es forestal, compañeros. Forestal, no agrícola. Entonces, bien decía el maestro Gómez Tagle esto, y vean ustedes la distribución de las altitudes sobre el nivel del mar. Tenemos diferentes montañas aquí que nos ayudan precisamente a fabricar el agua. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuál es el patrimonio de Michoacán? Los 12,000 millones de metros cúbicos. Los tenemos en 11 lagos naturales, en 115 presas principales, 144 bordos, 44 ríos, 7,000 manantiales con gastos altísimos de millones de metros cúbicos, y tenemos pozos, 6,600 pozos, de los cuales solamente los que colindan con Guanajuato se encuentran agotados. Entonces, si Guanajuato entra en crisis dentro de los próximos años, ¿a quién le van a quitar el agua? A Michoacán. Y ya Michoacán le está dando agua a la Ciudad de México en un 33 a 40% a través del Cutzamala y la presa del Bosque. Y sin embargo, tenemos un lago de Cuitzeo que se está secando en un 80%. Y si le preguntan ustedes a los responsables del agua, ¿qué es lo que dicen nuestros funcionarios? Ya se secó, no es problema. Y así se puede secar Pátzcuaro y Sirahuén, Camécuaro, la presa Angamacutiro, la presa del Bosque. ¿Sí? Podemos perderlos. La siguiente, por favor. Pues tenemos una problemática en los lagos. Tenemos problemas en la cuenca, nuestros compañeros forestales ya lo conocen muy bien, y tenemos problemas en los lagos. Tenemos desde la deforestación, la erosión del suelo, los agroquímicos, la sobreexplotación del agua, contaminación urbana, aguas residuales. Problemas específicos de la cuenca y problemas específicos de inconsecuencia en los lagos. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué debemos de pensar? ¿Cómo podemos nosotros gestionar exitosamente el agua? Primero, debemos saber que para el bienestar hay un trinomio muy importante, el equilibrio entre suelo, agua y vegetación. Si tenemos los tres, tenemos agua, y si tenemos agua, tenemos bienestar. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues bueno, necesitamos leyes compatibles, no leyes suficientes, tenemos muchas leyes. Tenemos que estar actuando en regularizar muy bien las políticas públicas y las normas. Tenemos que optimizar el suministro, estamos tirando el agua por todos lados, desde las tuberías hasta los sistemas de riego. Y tiene que ser un acceso equitativo, no como las embotelladoras que tienen sus concesiones y explotaciones precisamente de las zonas rurales, de las zonas de comunidades indígenas, y que dejan a las comunidades indígenas sin acceso al agua. Y al mismo tiempo tenemos que saber atender la demanda de este país en materia de agua. No tenemos balances hidrológicos, no tenemos plan de sequías, no tenemos nada de eso para prepararnos para la escasez. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué significa todo lo anterior? Todo esto. Evaluar el riesgo, no tenemos huella hídrica, no sabemos muchos productos de los que tenemos, no sabemos cuánta agua es la que se consume para poder fabricarlos. Las leyes, soluciones ecológicas, tecnología apropiada, participación social, liderazgo, todo eso nos hace falta para poder tener un buen manejo del agua. La siguiente. Gracias. También necesitamos tener diagnósticos y estrategias. Por ejemplo, los académicos tenemos la obligación de generar siempre conocimiento científico para toda la sociedad, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos fortalecer nuestras comunidades, fortalecer las asociaciones sociales, fortalecer a la ciudad con información y además para toma de decisiones, porque si nos esperamos a que el gobierno nos ayude y nos vaya a conservar el agua, podemos tener una crisis del agua. Entonces la sociedad tiene que estar organizada, preparada. Tenemos que rescatar las aguas y también rescatar a nuestras comunidades indígenas. Tenemos que enseñarles que la participación social es fundamental para poder manejar el agua y al mismo tiempo ser autosuficientes en dos dimensiones. Primero, estar conscientes de quiénes somos, en dónde estamos, conscientes de que somos una sociedad que es sensible a la escasez del agua. Y si reconocemos eso, entonces podemos tomar el control de los procesos. Y solamente así podemos hablar de desarrollo sostenible para el agua. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué acciones inmediatas? No nada más es teoría. ¿Qué acciones inmediatas se requieren? Ordenamiento ecológico territorial local. Es decir, todo el territorio debe ser ordenado. Es como ordenar nuestra casa. Si yo entro a una región, puedo decir, bueno, este bosque es importante para producir agua, esta planicie es buena para cultivar, esta zona tiene vocación para potreros, pero esta zona es muy importante para producir agua. El terreno tiene vocación, hay que aprender a ordenar la casa. Plan de manejo hidráulico eficiente no existe en Michoacán. Deslinde de las zonas federales no existen. Si ustedes van a la orilla de los lagos, no saben en dónde termina la zona federal y dónde termina la casa o la cabaña de veraneo del señor que está ocupando la orilla. No están deslindadas las zonas federales. ¿Es importante? Sí, porque son las áreas que le pertenecen a un lago o al cauce de un río para que pueda crecer y almacenar el agua. Saneamiento de las aguas residuales. Actualmente las plantas de tratamiento que tenemos son costosas y poco eficientes. Se requiere
más desarrollo tecnológico para lo que es el tratamiento del agua negra. Desarrollo de tecnología apropiada. No todos los cultivos son recetas que vengan de los Estados Unidos o de Europa o de Asia. Necesitamos desarrollar nuestra propia tecnología, tener liderazgo en el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la organización social. Insisto, hay que organizar a nuestra sociedad con información científica y con toma de decisiones. La siguiente, por favor. Meta a largo plazo. Michoacán no nada más es líder en 120 productos agropecuarios. Como les he demostrado, Michoacán tiene vocación para producir el agua. Ya no se trata de usarla de manera responsable. Ya no se trata de conservarla nada más. Hay que producirla. Si tuviéramos políticos visionarios, entonces cuando venga la Comisión Nacional del Agua y diga, le tienes que dar agua a Guanajuato, entonces los michoacanos diríamos, espérate, primero hacemos un inventario hidrológico. Tenemos 12,000 millones de metros cúbicos. Eso lo necesito para los michoacanos. Pero ¿qué te parece si en 1 o 2 años te produzco otros 10,000 millones de metros cúbicos? ¿Cuánto me das por cada metro cúbico? No vamos a venderlo en dólares, pero Michoacán necesita, especialmente las comunidades que producen agua, como las comunidades indígenas, necesitan seguridad, necesitan educación, necesitan salud, necesitan vivienda, necesitan empleo. ¿Qué me das a cambio? Bueno, pues pregúntale a Guanajuato. A ver, gobierno de Guanajuato, ¿qué me das en bonos por el agua? Por las comunidades que te van a producir agua y te la van a pasar precisamente al estado de Guanajuato. Vas a tomar agua michoacana porque nosotros la producimos. Entonces, esa es la meta, de que Michoacán no solamente produzca productos agropecuarios, que produzca agua, porque tiene toda la vocación. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de la cuenca del lago de Cuitzeo muy rápido. Aquí tienen ustedes el segundo cuerpo de agua natural de la República Mexicana. Tiene 452 kilómetros cuadrados, es la mitad del lago de Chapala y sin embargo se encuentra seco en un 80% actualmente. La siguiente, vamos a pasarlo rápido ya para... Vean ustedes los escurrimientos de la cuenca. Nos cae 1 metro de agua de altura en un año. La cuenca tiene 4,000 kilómetros cuadrados, el lago tiene 452. Quiere decir que caen 4,000 millones de metros cúbicos y se llena el agua a 1 metro de profundidad con 452 millones de metros cúbicos. ¿Dónde están los otros 3,000 millones? ¿Dónde están? ¿Por qué está seco el lago? La siguiente, por favor. Aquí está el análisis de temperatura, donde la temperatura está incrementándose con el tiempo. La siguiente, por favor. Voy a utilizar 10 minutos más, nada más. La siguiente, por favor. Sí. Aquí pueden ver ustedes lo que sucede con la oscilación de nivel del lago de Cuitzeo. Vean ustedes lo más reciente. La siguiente, por favor. Vean ustedes en la actualidad cómo se encuentra el lago. Cuando la naturaleza nos dio una depresión tectónica donde podemos meter 452 millones de metros cúbicos para 1 metro de profundidad. Si le metemos 2, son 800 o 900 millones de metros cúbicos. Si le metemos 2.5, ya alcanzamos los 1,000 millones. 500 se pueden ir para Guanajuato y 500 nos quedamos nosotros, impulsamos la pesca y evitamos las tolvaneras. La siguiente, por favor. Vean ustedes, se ha convertido en tolvaneras de polvo, ¿sí?, donde existen virus, bacterias y helmintos. Las poblaciones están sufriendo de enfermedades oftalmológicas, dermatológicas, gastrointestinales y broncopulmonares. Y aún así, el sector salud dice, no es nuestra bronca, es la de los locales. La siguiente, por favor. Y aquí pueden ver la imagen satelital de lo que es el escasez. Es lo único que queda del lago de Cuitzeo. La siguiente.
Vean ustedes en el estado en que se encuentra el fondo del lago, la siguiente. Aquí está el balance hidrológico que nosotros hicimos. El lago está perdiendo anualmente la posibilidad de almacenar por lo menos 300 millones de metros cúbicos. La siguiente. Alternativas, porque dicen pues que se seque, hay que se quede el llano, ¿no? Entonces nosotros pensamos que en el último de los casos, el último, debe de producir agua, pero en el último de los casos se puede hacer energía alternativa. La siguiente. Aquí tenemos el mapa solar, pasa como un sistema potencial para generar energía eléctrica a través de la energía solar. La siguiente, por favor. Y bueno, todas las capacidades que tiene Cuitzeo precisamente para generar energía solar. La siguiente. Estos son los modelos que estamos utilizando. Son 250 kilómetros cuadrados que están vacíos con tolvaneras. Mientras llegan las lluvias, si se llegara a inundar, los paneles solares los tienen hasta en el mar. Así que podemos tenerlos en Cuitzeo perfectamente bien. La siguiente, por favor. La siguiente, vamos a... Beneficios, proyecto económico de alta rentabilidad, mínimo impacto ambiental, se solucionan las tolvaneras, hay rescate de la zona federal, la están invadiendo, compatibilidad ecológica con la zona lacustre y disminuimos los gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Sin embargo, no olvidemos, agua y bosque son precisamente la fuente del bienestar. Compañeros forestales, ustedes tienen la palabra, la juventud tiene la palabra para poder ayudarnos a producir agua en Michoacán. La siguiente. Con esto podemos avanzar hacia la producción pesquera. La siguiente. Y bueno, el agua para el centro de México que podíamos dar a diferentes niveles de profundidad en el lago de Cuitzeo. La siguiente. Chapala, son 1.200 kilómetros cuadrados, almacena casi 8,000 millones de metros cúbicos y sin embargo Jalisco también tiene un problema de escasez de agua. La siguiente. ¿Qué es lo que queremos? La siguiente. Eso es todo, muchas gracias. Pues damos las gracias al doctor Arturo Chacón de esta casa de estudios. Un orgullo y gracias por apoyarnos en esta zona de Uruapan, doctor. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Aprovechemos tener un experto en estos temas que nos han alcanzado y que sobre todo estaremos padeciendo pues en todos estos meses y años que se avecinan. Jesús, por ahí el profesor Madrigal. Muchas gracias, muy buenos días, mucho gusto estar aquí con los jóvenes del SECFOR. Apreciado Arturo, qué gusto tenerte por aquí nuevamente en Uruapan. Un placer, Juanito. Gracias, igualmente. Del lago de Pátzcuaro que va, corre a imitar el proceso de Cuitzeo, ¿verdad? Desgraciadamente, en el cual tú también eres un experto allí en el lago, bueno, en todos los cuerpos de agua, como limnólogo que eres. Tú ahí mismo hacías la pregunta, sé que la sabes, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas fundamentales de dónde está esa agua que le falta, que tan dramáticamente y claramente nos mostraste del lago de Cuitzeo? Y si allí tiene algo que ver las cuencas alrededor, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso, esa posibilidad de restauración? Muy interesante la alternativa que están mostrando con el parque solar, de energía solar, ¿verdad? Pero como tú dices muy bien, hiciste hincapié en última instancia, ¿verdad?
Pero desde tu punto de vista, entonces, si numeraras las causas fundamentales de esa desaparición del agua, o transformación del agua, ¿dónde está? Y su relación con los bosques por allí, o qué podemos, cómo podríamos recuperar su capacidad de agua. Sí, gracias, Juanito. El lago de Pátzcuaro lo estamos viendo ahorita en todas las redes sociales. En el año, vamos a hablar de historia patria. Hace 30 años hice el primer mapa batimétrico de Pátzcuaro. El primer mapa batimétrico fue por ahí por 1989. La primera vez que se midió la profundidad en el lago de Pátzcuaro fue en 1938 por dos japoneses, los doctores Matsui y Yamashita. Los llamó Lázaro Cárdenas para poder ver si podía incrementar la pesca. En ese momento, en 1938, midieron 17 metros de profundidad máxima. Después, en 1940, el ilustre doctor Fernando de Buen, también un refugiado español, pero un gran pensador, un gran biólogo, midió en 1940 alrededor de 15 metros en el mismo sitio. En 1989 un servidor midió en el mismo lugar y midió 12.32 metros. En el 2019, asesorando la tesis de un ingeniero ambiental de la Michoacana, medimos 10.3. Actualmente, este fin de semana fuimos a medir el mismo sitio y mide 8.7. Estamos perdiendo el lago de Pátzcuaro. Ahora, el problema es el agua, la cuenca está cansada. Voy a hacer un ejemplo muy vulgar. Si yo voy con el médico y le digo, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, algo traigo, ¿me puedes revisar? Me hace el análisis de sangre, de la presión y me dice, tienes hipertensión, tienes colesterol. Entonces, si quieres mejorarte, tienes que hacer ejercicio, cambio de dieta, etcétera, etcétera. Pero si le sigo y no le hago caso, lo más probable es que termine en la plancha, en un hospital. Y ahí me van a tener que intervenir a corazón abierto, si puedo escapar de ello. Las cuencas de los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro y Siragüen, hace 30 años, tuvieron la oportunidad de cambiar de actitud con el cultivo del bosque, con la producción del agua. Ahorita, con estas sequías y el cambio climático, nuestros lagos están infartados. Tenemos que empezar a hacer acciones, aplicar acciones en el sitio y después caminar hacia la cuenca. Antes era de la cuenca hacia abajo. Pero en este momento estamos a punto de perder los lagos. ¿Qué se tiene que hacer en el caso de Pátzcuaro? Para empezar a aprovecharlo como una oportunidad. Los muelles están asolvados, pero ahorita están secos. Necesitamos que la Compesca, con toda la maquinaria que tiene, pues que saque el lodo, ¿no? Y que le den figura a los canales. ¿Por qué? Porque con el agua arriba es más difícil, más costoso. Entonces, eso es por una. Por la siguiente, desde el muelle general de Pátzcuaro hasta Erongarícuaro, tenemos 90 manantiales. Algunos de ellos ocluidos, otros necesitan mantenimiento, otros probablemente ya están cerrados para siempre, pero es la oportunidad de destaparlos, rehabilitarlos y meter agua nueva hacia el lago de Pátzcuaro. Y tenemos otro problema, el saqueo del agua. Están bajando pipas para regar las huertas de aguacate en la cuenca de Pátzcuaro. Cada noche se cuentan hasta 100 pipas con capacidad de 10 metros cúbicos cada una. Quiere decir que cada noche se llevan 1000 metros cúbicos que le quitan al lago. Y así sucesivamente podemos ver que la rehabilitación del lago es urgente a nivel del lago en este momento. El caso de Cuitzeo, ¿dónde están los 4,000 millones de metros cúbicos?
70% lo estamos evaporando. ¿Cómo? Cortando el bosque. Necesitamos nuestros guardias forestales ahí. Necesitamos manejo del bosque, necesitamos recuperar el bosque. Si recuperamos el bosque, como mi colega que acaba de hablar de la isla del calor, se disminuye la temperatura, se disminuye la evapotranspiración, aumenta la humedad regional y producimos agua. Es lo que necesitamos. El bosque es la clave para poder producir agua y estabilizar los suelos. Entonces, Morelia también está gastando su agua en fugas, en agua rodada en los sistemas de cultivo, y en estos momentos el Río Grande de Morelia, que tenía que aportar 51 millones de metros cúbicos al lago de Cuitzeo, está seco. Entonces necesitamos urgentemente, precisamente, producir agua de esa manera. Tenemos las fábricas, tenemos la Monarca, el Cerro de San Andrés, el Tancítaro, la Mesépeta Purépecha, la Sierra Madre del Sur. Si en lugar de tumbar el bosque lo fomentamos, si en lugar de tirar basura en las cañadas las limpiamos, si fortalecemos las comunidades indígenas que cuidan el agua y les decimos, te ponemos un medidor para que el agua que corra de ahí por metro cúbico te lo vamos a transformar en proyectos que te van a traer bienestar, podríamos avanzar. Sin embargo, el bloque número 1 es que la Comisión Nacional del Agua no pone atención, no le interesa, ni tampoco la SEAC. Las autoridades responsables del agua, tanto en Michoacán como en México, no les interesa. Las entrevistas las han dado, o sea, ni siquiera estoy yo acusándolos de una manera difamatoria, simplemente dicen, el lago se secó y se secó, es cíclico. Entonces, ese es el problema que no enfrentan. Y cuando nosotros les decimos, oye, en nuestra casa nosotros hacemos presupuesto para saber cuánto se va de colegiatura, cuánto se va de alimentos, cuánto se va de otras cosas, en gasolina, transporte. Le preguntamos a la CNA, ¿dónde está el balance hidrológico de Cuitzeo de Pátzcuaro? Y dicen, no lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué? Porque no hay dinero o porque no nos han ordenado. No sé si lo contesto, Juanito. Sí, hay mucha claramente. Además, ahí los esquemas que hiciste conceptuales está muy claro. Bueno, ya sabemos que hay ingobernabilidad, pero esta corrupción en muchos organismos gubernamentales, ya sabemos también que hay una red de poder que se confabulan y crean todo este absurdo, ¿verdad? Y tú también, creo que ese es el punto clave que nos corresponde como simples ciudadanos, que hablas de la sociedad civil, el poder de la sociedad, ¿verdad? Y no es nada fortuito que, de hecho, este festejo de la existencia de los humedales haya partido aquí de los compañeros que venimos trabajando desde hace años y algunos más recientemente para proteger los cuerpos. Pero ese es el poder de la sociedad organizada, y tenemos que seguir tejiendo esa red del poder ciudadano y recordando que ese es el activismo, ¿verdad?, que mencionaba la otra vez, que hay médicos que no les gustan los seres humanos y enfermeras que no les gustan los seres humanos, veterinarios que no les gustan los animales. Así también hay biólogos que pues son de escritorio o de aula, pero me consta a ti y en grupos en los que participamos contigo de que hay que tejer esas redes y presionar, como ahorita que estamos en la defensa de nuestro compañero Caro Gómez, ¿verdad?, al fondo de la COFOM, que esas cadenas de poder ahora que están tratando de proteger los bosques, que Gómez Tagle, que muchos de los presentes quizás no lo conozcan, el joven Alberto, el que estuvo aquí en el foro anterior, es su hijo, Alberto Gómez Tagle Jr., ¿verdad? Pero su papá, del que hablas tú, tan querido amigo que ya se murió, igual que tú, pues tienen todo el conocimiento de relación bosque-agua y ahora aguacate y berries. Y creo que allí es donde la punta de lanza del poder destructivo que debemos de
porque las están despojando a las comunidades en todas las partes que mencionaste de la franja aguacatera y de las partes de las selvas, Cualcomán, etcétera. Así es, muchas gracias. Gracias, Juanito. Aquí el secreto son dos aspectos. Crear liderazgos. Estos jóvenes deben ser los próximos líderes. Y dos, fortalecer a la sociedad mexicana. No esperemos al gobierno. La fortaleza está en la sociedad mexicana. ¿Alguien más de los estudiantes que quisiese participar? Por ahí hay una pregunta. Gracias. Buenas tardes. ¿Usted considera factible el hecho de que se reorganicen los estados de la República Mexicana en base a sus cuencas hidrológicas? A sus cuencas hidrológicas. Te felicito. Sí, la respuesta es sí. Si hubiera una reforma al Estado, las fronteras políticas deben de desaparecer y deben de organizarse en regiones naturales. Así como lo hicieron para Michoacán. Las 10 regiones económicas que tenemos son regiones con base a las cuencas y las regiones hidrológicas. Así que si hubiera reforma a la Constitución, nos iríamos por las regiones hidrológicas. Serían más autosuficientes, controlarían mejor el proceso. Mis felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Pues si no hay más preguntas y respuestas, invitamos al doctor Ulises Manzanilla que pase al frente para hacer entrega de unos reconocimientos, pidiéndole al profesor Madrigal nos asista en hacerles entrega de las constancias a los compañeros. Bien, protección y defensa de las áreas verdes y los humedales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez, así como organismos participantes, otorgan la presente constancia al doctor Ulises Manzanilla Quiñones por su destacada participación como ponente con la conferencia magistral Islas de Calor Urbanas, un fenómeno poco estudiado en México, caso de estudio, 16 de febrero de 2024. En el mismo sentido, se otorga constancia de participación al doctor Arturo Chacón López por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Los recursos acuáticos de Michoacán con motivo del Día Mundial de los Humedales. Uruapan, Michoacán, 26 de febrero de 2024. Pues agradecer a todos ustedes, estudiantes del Centro de Capacitación Forestal, por la activa participación en el desarrollo de este programa que hemos realizado por el mes de los humedales. Aún falta una actividad que es un recorrido por la microcuenca o afluente del río Santa Bárbara, el cual vamos a realizar el día jueves. Ojalá que podamos contar con su participación.
En la parte de enfrente del auditorio está un módulo informativo del organismo operador del agua potable en el municipio. Esta información muy valiosa y muy importante. Agradecemos la participación de Capasu también. Pues muchas gracias a todos por su participación y pues si gustan acercarse para tomarnos una foto con los ponentes. Muchas gracias a todos. ¿Qué son los humedales? La importancia que tienen a nivel mundial, a nivel global. Si gustan acercarse para tomar una fotografía. Y a nivel local, ¿verdad? Así como el humedal que hay aquí en el rancho. Yo digo que en efecto solamente la sociedad civil será la que tenga la capacidad, el arrojo, la disposición de poder hacer esas transformaciones. Hola, ¿cómo les fue? Bien, bien. Muchas gracias. Por allá hay agua, vasos para que se refresquen, sí. A disponer a zona de valle las especies que se encuentran para la distribución del propio humedal. Aquí el característico más pronunciado pues es la presencia del Equisetum, que es la cola de caballo. Esta especie aquí arriba, hay unos humedales y este Comité Ciudadano desde 2021 ya el año pasado hizo una primer celebración. Sí, buenas tardes primero que nada. Mi nombre es Juan Carlos Figueroa, estudiante de la facultad, soy de tercer semestre. Pues respecto a este día, esta festividad que es reciente, yo creo que es muy buena, que bueno que la comunidad, tanto local, nacional, incluso hasta mundial, se enfocan en lo que son ahora los humedales, nuestras cuencas, que son tan importantes para cualquier civilización, porque pues sin agua no hay nada. Yo creo que es muy importante cuidarlas, vaya que tenemos muy malas prácticas, lamentablemente, están bastante contaminadas cada vez más, la población a veces no pensamos a futuro y dañamos sin querer nuestras cuencas, contaminamos con desagües, con basura, con residuos tóxicos. Es muy importante pues ahora sí que rehabilitarlos y tratar de revertir el daño que hemos causado para mantener nuestros humedales, nuestras cuencas, todas, pues restablecerlas y que dejarles algo agradable y limpio a nuestras futuras generaciones. Se dirá más a conocer eventos como este para que a las futuras generaciones le dejemos un lugar más limpio, más impecable y con mucha naturaleza y aguas limpias más que nada, porque pues sin agua limpia y las aguas dulces que tenemos pueden agotarse y a futuro pues no tener ya aguas para mantener la vida. Los humedales son un tesoro para el planeta y su preservación. Son vitales para nutrir la salud y el equilibrio de nuestro ecosistema.
Estos organismos son hogar de una amplia variedad de plantas y animales, incluyendo especies en peligro de extinción, suministran servicios ecosistémicos, como la purificación del agua, la mitigación del cambio climático y la protección contra inundaciones. Sin embargo, muchos humedales están siendo destruidos a un ritmo alarmante debido a la urbanización, la agricultura intensiva y otros impactos humanos. Es importante que nosotros, como ciudadanos, tomemos medidas para proteger estos ecosistemas y promover su conservación. Podemos comenzar por aprender más sobre los humedales y su importancia para la vida.